Aquí tenemos el típico ejercicio donde tenemos que calcular lo que se llama la solución a la ecuación de onda, que sería esto de aquí. Es decir, tengo una función que depende de dos parámetros en el espacio-tiempo, donde aquí tenemos la amplitud, aquí tenemos la frecuencia angular, que es donde va el periodo o bien la frecuencia, y aquí tengo el número de onda, que es donde se encuentra la lambda. Esto era lo que se llamaba doblemente periódica, porque tiene en el tiempo es el periodo y en el espacio la longitud de onda. Y para estos ejercicios lo más interesante es calcular lo que es la fase inicial, porque lo demás suele ser bastante sencillito. Si os fijáis, aquí me están dando la amplitud ya directamente, con lo cual lo tendría que poner en el sistema internacional. Y entonces diría que la amplitud de mi onda valdría, vamos a ponerlo en notación científica, 2 por 10 elevado a menos 4 metros. Ahora, el siguiente paso, vamos a calcular este dato que dice aquí, que es la frecuencia, que son 1000 hercios. Os recuerdo que los hercios son segundo a la menos 1. ¿Y qué relación tiene? Pues ya sabéis que la omega, que es la frecuencia angular, que es 2pi partido por t, o de otra manera podría ser 2pi por nu, simplemente sustituyendo 2pi por, vamos a ponerlo también en notación científica, por 10 elevado a 3, y me quedaría 2 por 10 elevado a 3 pi radianes partido por segundo, o radianes por hercio, pero no se suele decir así. Finalmente me voy a fijar en el número de onda, y os recuerdo que el número de onda es 2pi, lo mismo que la frecuencia angular, pero en este caso partido por la longitud de onda. Si nos fijamos, antes me daban la frecuencia, que fue muy sencillo, pero para calcular la longitud de onda no me la dan. Pero hay un dato importante, que es la velocidad de propagación de la onda. Esto es lo que se llama la velocidad de grupo, que lo vamos a distinguir de la velocidad de fase, que será el apartado B que me están preguntando. Hay que recordar que cuando quiero calcular la velocidad de una onda, vamos a ponerlo aquí, la velocidad de una onda la voy a llamar c, sería la lambda partido por el periodo, es decir, el espacio que recorre, dos puntos que se encuentran en fase, en el tiempo en que se llegan a esos dos puntos que están en fase. También lo puedo expresar como la lambda por inverso del periodo, que sería la frecuencia. Y de aquí voy a despejar lo que es la lambda, que es lo que necesito. Y la lambda será la velocidad de la onda partido por la frecuencia. La velocidad de la onda me la dicen, que son 340. Y la frecuencia también la conozco, que son 1000. Pues el resultado será 0,34 metros. Pero daros cuenta que lo que yo necesito es meter k, es decir, 2pi partido por ese número. Pues muy sencillo, se pone, simplemente ya sustituyo 2pi entre 0,34 me da 5,88. El pi es siempre mejor dejarlo. Pi. ¿Y en qué se mide? Radianes, igual que la frecuencia angular, partido por metro. Aquí, para no liarnos el tema de las unidades, que a veces no lo veis claro, fijaros que el seno no se mide en nada. En particular, lo que se pone en el sistema internacional es radianes, para distinguir que no estamos trabajando con grados. Entonces, todo lo que hay aquí son radianes. La fase no voy a tener ningún problema. Fijaros, esto se mide en metros, por lo tanto la K tiene que ser metro a la menos 1. Y pongo radianes simplemente para indicar que está todo en radianes. Aquí la omega es igual. Si al multiplicar por segundo tiene que ser partido por segundo, miradlo aquí. Por lo tanto, sería radianes partido por segundo. Y ahora simplemente sustituyo, quedándome la ecuación de la siguiente forma. Primero voy a poner la amplitud, que sería 2 por 10 elevado a menos 4, por el seno, la omega, hemos visto que son 2000 pi t menos 5,88 pi por x más phi 0. Y ahora vamos al caso interesante, que es cómo se calcula el phi 0. Para calcular el phi 0 necesito conocer al menos un punto y una posición, aunque a veces necesitaré conocer dos puntos para dos tiempos, aunque podría ser para el mismo tiempo. En particular me dice, sabiendo que en el origen, es decir, para x igual a 0, es 0, es decir, todo esto vale 0 en el instante inicial, cuando t vale 0, es decir, cuando i de 0, 0 vale 0. Y eso es lo que voy a usar para calcular el phi 0. Es decir, i de 0, 0 me dice que vale 0. No nos perdamos, ¿eh? Me dice que es 0. Y ahora sustituyo todos los puntos. Será igual
a lo que es la amplitud, 2 por 10 elevado a menos 4 por el seno, fijaros que sería 2pi por 0, luego sería 0, menos 5,88pi por 0, sería 0, más phi 0, con lo cual lo que obtengo es 2 por 10 elevado a menos 4 por el seno de phi 0, y esto vale todo 0. Esto es lo interesante. Fijaros ahora que si el 2 por 10 elevado a menos 4 lo pasamos al otro miembro, llegamos a que el seno de phi 0 vale 0. ¿Y esto cuándo ocurre? Pues existen dos puntos. Si esto lo metemos en la calculadora, inicialmente te va a dar 0. O sea, el phi 0 vale 0. Pero hay otro punto donde el seno vale 0, que es el seno de pi. Cuando phi 0 vale pi, también vale 0. ¿Y cuál coger de los dos? Vale, normalmente lo que se hace es que siempre se coge el primero, aunque realmente habría que coger otro punto para ver si tengo que coger el pi o tengo que coger el 0. Lo mejor es que veamos la representación gráfica, tanto para 0 como para pi. Aquí tengo las diferentes representaciones para las fases iniciales 0 y pi, pero vamos a ver si las entendemos. Lo primero que voy a representar, si os fijáis, me voy a fijar en el x igual a 0 y voy a ver ese punto cómo oscila en el tiempo, es decir, la vibración de ese punto en el tiempo, solamente en ese punto. Por eso estoy haciéndolo respecto del tiempo, y aquí hago exactamente lo mismo. De tal manera que recordar que la onda tiene una doble periodicidad. Cuando lo hago en el tiempo, dos puntos que se encuentran en la misma fase, esto se llama el periodo. Perfecto. De la misma manera en la otra gráfica. Pero ahora la pregunta sería, vamos a fijarnos en lo que dice aquí. Dice, sabiendo que en el origen, es decir, aquí, en el origen estoy en el x igual a 0, ese origen se refiere a este. La elongación es 0, es decir, ¿veis que la función vale 0? Que es la gráfica, vale 0 en el instante t igual a 0. Luego las dos son válidas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La diferencia entre ellas es que aquí la fase inicial vale 0, que es lo que normalmente se toma, y aquí la fase inicial vale pi. Luego vemos que cualquiera de las dos podría ser una solución, es decir, poniendo aquí 0 o poniendo aquí pi. Normalmente al nivel al que estamos, cuando hay dudas se suele poner 0, pero veis que hay una ligera diferencia importante. ¿Cómo podemos saber cuál tengo que poner, si 0 o pi? Muy sencillo, cojo cualquier otro punto, por ejemplo, este mismo punto, este punto de aquí, lo cojo. Yo sé que la función de onda en 0 y este instante vale esto, este valor, que sería 2 por 10 elevado a menos 4. Esto sería 2 por 10 elevado a menos 4, a que sustituyo x como 0 y t por este tiempo, el tiempo que haya aquí. Y entonces sustituyo. Entonces me va a dar un seno de lo que sea, despejo el phi 0 y aquí me daré cuenta que vale pi. Sin embargo, aquí me daré cuenta cuando lo sustituya, fijaros, aquí estaba en un máximo, aquí se va a encontrar en un mínimo y aquí me dará 0. No hay otra forma de hacerlo, siempre cogiendo dos puntos. Por eso a veces no es tan interesante coger el origen, sobre todo por este tema. Cuando vale 0 en el inicio, hay que tener en cuenta que puedo tener dos fases iniciales diferentes. Así que en principio cogeremos la del 0, pero podríamos coger la del pi, porque el resultado del segundo apartado, de fijaros que hice calcular valores máximos, ahí me va a dar igual que sea 0 o que sea pi, porque al ser valores máximos, el seno o el coseno, la parte que me queda sinusoidal cuando derive, valdrá 1, con lo cual, como ahí donde va integrada justamente el desfase, pues no lo voy a tener en cuenta. Así que pasamos al apartado B. Vamos a calcular los valores máximos y de la velocidad y de la aceleración. No voy a sustituir aquí el 0 y el pi para que os veáis que me va a dar igual. Para calcular la velocidad, os recuerdo que siempre hay que distinguir en que tengo dos tipos de velocidades. La velocidad en cómo se mueve la onda, que en este caso es la onda por la frecuencia, que me dice que son 340 metros partido por segundo. Fijaros que sería la del sonido, ¿no? Si se encuentra en el aire. Y la velocidad de las partículas. Es decir, cómo vibran las partículas, que sería derivando esta función. Si yo derivo una vez, lo que obtengo es la velocidad, y si derivo una segunda vez, lo que obtengo es la aceleración. Así que empezamos por la velocidad. Diremos que la velocidad es igual a la derivada de esa función de x de t respecto de t. Muy importante. ¿Cómo se hacen estas derivadas de las funciones que dependen de dos variables? Lo que hacemos es que estamos derivando respecto de esta de aquí. Luego todas las demás se van a considerar como si fueran constantes, es decir, como si esto fuera un número. Es decir, su derivada valdrá 0 cuando me enfrente a ella. Y al hacerlo será, fijaros, la amplitud no se toca, 2 por 10 elevado a menos 4. La derivada del seno, ¿quién es? Pues el coseno. ¿Y el coseno de quién? De todo. 2000 pi t menos 5.8
88 pi x más phi 0. Y ahora por la derivada de todo lo de dentro. Esto vale 0, esto vale 0 y esto vale 2000 pi t. Por, lo pondré aquí, 2000 pi. Es la derivada de 2000 pi t. Y agrupando, me va a quedar que la velocidad vale 0,4 pi por el coseno de toda la fase de la onda, que será 2000 pi t menos 5,88 pi x más el phi 0, que puede ser 0 pi, recordar. Y ahora, como lo que me están pidiendo es la velocidad máxima, ¿cuándo tendré la velocidad máxima? Pues será cuando todo esto de aquí sea máximo, que es lo que puede cambiar. Y como el coseno varía entre 1 y menos 1, pues cuando todo esto valga 1, fijaros, ¿os dais cuenta cómo me daba igual lo que era la fase inicial? Pues esa es la velocidad máxima. Y la velocidad máxima será, de esa partícula cuando vibra, 0,4 pi metros partido por segundo. Si realizamos la operación sería 1,26 metros partido por segundo. Básicamente para compararla, fijar cómo varía la partícula, 1,26, sin embargo la onda se traslada a 340. No es lo mismo la velocidad de propagación de la onda que la velocidad de vibración de cada punto por el cual está pasando la onda. Y ahora para la aceleración lo que haré será derivar esta función. Hubiera sido interesante poner aquí v de x de t para que veáis que voy a derivar esa función. Así que al igual que antes, la aceleración, ¿quién será? En la derivada de la velocidad vamos a poner de lo que depende, de v de t respecto de t. Voy a derivar toda esta expresión y es exactamente lo mismo. Esto se queda igual, la derivada del coseno va a ser el menos seno por la derivada de todo lo que hay aquí dentro. Y el resultado sería, lo pongo directamente, este sería el resultado. Y si observáis, me va a quedar negativo, no pasa nada, porque me va a quedar un número, que es este de aquí, y por un seno. Vale, pues para que sea máxima, todo este seno, como oscila entre menos 1 y más 1, pues en este caso, fijaros, voy a tomar como menos 1, porque cuando sea menos 1, menos por menos vale más. Y si no tomáis el valor absoluto, no pasaría nada. Y entonces el resultado final sería que la aceleración máxima sería 0,4 pi al cuadrado por 2000. Y esto sería igual a 7895,7 metros partido por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración que sufren las partículas, la aceleración máxima. Y con esto quedaría terminado el ejercicio.